Martes 21 de abril del 2020. Esto es un espacio para ti y nos va a dar mucho gusto acompañarle los próximos 60 minutos aquí con la información más importante generada hasta el momento. Ha sido uno de los días más violentos el día de ayer, 20 de abril, con 114 asesinatos dolosos, 114 muertes dolosas, que se suman a las del domingo, un día anterior, que fueron también cerca de 105. O sea, la delincuencia no descansa. Para ellos no existe descanso en plena pandemia del coronavirus. Otro de los temas también que vamos a tener aquí y que Javier ya nos dará detalles, tiene que ver con el aumento de las cifras de muertos, de infectados, que como usted sabe, hay que multiplicarlos por 8, por 10 o por 12, porque lo que nos diga el subsecretario de Salud, el señor López-Gatell, bueno, pues son las cifras que él maneja, pero hay que aplicar el sistema Centinela. Así que quédese con nosotros los próximos 60 minutos. Javier, me da mucho gusto acompañarte, lo mismo que a Carolina Vega. ¿Qué tal, Crispín? ¿Cómo te va? Pues efectivamente el sistema Centinela, que la verdad es que te da una idea más o menos de si va subiendo o bajando, pero no te dice cuánto, ¿no? Y más en una enfermedad que recordemos que de 80 a 90% de los contagiados son asintomáticos o con síntomas tan leves que ni cuenta se dan y están caminando por todos lados o encerrados en sus casas, que aparentemente encerrarse tampoco te previene al 100%. Y ya arrancó la fase 3, Javier. Sí, así es. Hoy. Eso lo veremos en un momentito. Mira, tenemos en el programa de hoy de invitados a Ricardo Pasco, político mexicano, quien es dirigente de Futuro 21, ex militante del PRD, también fue embajador de México en Cuba, fue delegado, en fin, ha tenido una amplia experiencia, legislador también, una amplia experiencia en la política mexicana, es columnista y escritor. Y tendremos también a Alejandro González Castillo, periodista, autor de El Manual de Carroña. Yo me acuerdo del Manual de Carreño, ¿no? Sí, vamos a ver cuál es la diferencia con el Manual de Carroña. Creo que tiene que ver con la música de rock. Bueno, ojalá y sea algo divertido y ameno que nos quite de la cabeza un poquito el coronavirus. Y tenemos a la terapeuta Rosy Ortiz con el tema de sororidad, que me suena que es un tema de derechos de la mujer o de feminismo o algo así. Bueno, pues ojalá nos traiga algo también positivo en cuestión de lo negativo que tenemos del virus. Las noticias. Hola Javier, Crispín, ¿cómo están? En este Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, la noticia del día es que efectivamente México declaró el inicio de la fase 3 de la epidemia del COVID-19. El regreso a clases a nivel nacional será además a partir del 1 de junio, mientras que el cierre del ciclo escolar de este 2020 se retrasará hasta el 17 de julio. Pues, Crispín, aquí lo que está pasando es que en México cada vez hay más contagiosos, aunque realmente la curva no está siendo exponencial. Al rato nos vas a dar las cifras de hoy, ¿verdad? Así es, en cuanto las anuncien. Y que es a las 7 la conferencia de prensa, entonces en estos minutos tendremos los datos. Entonces, sí, bien va subiendo y se va generalizando en todas las ciudades principales del país. Hay casos y hay muertos de coronavirus. Pues teníamos que pasar por la fase 3, era forzoso. Para llegar a la fase 5, que es el final de la epidemia, no es que vaya creciendo. La fase 3, digamos, es el punto más alto, la fase 4 es cuando ya va para atrás la epidemia, y la fase 5 es el final de la epidemia, que será en 1 año, 2 años, 3 años, quién sabe. Pues tenemos que pasar por la fase 3, que pues simplemente se van a revisar más las medidas. Yo espero que francamente no haya medidas más fuertes. Estamos teniendo también datos de algunos presidentes municipales y gobernadores que rayan en la imbecilidad con medidas que van en contra de los derechos humanos, te obligan en tu coche mismo, donde no puedes contagiar absolutamente a nadie, a portar cubrebocas, que está bien si lo haces cuando estás caminando en la calle, pero pues, si estás encerrado, en fin, y cosas que pues van en contra de todo, ¿no? Allá en Michoacán están metiendo a la gente a la cárcel por 8 horas, pues lo hacen por 8 horas porque si lo hacen por más se meten en problemas, ¿no? O sea, te agarra el policía y te guarda 8 horas, te entretienen ahí en un cuartito donde supuestamente no puedes
contagiar a nadie, les va a ir muy mal. Francamente son medidas draconianas que pues rebasan las libertades individuales por mucho y no las deben de hacer. Ahorita que mencionas lo de la violación a los derechos humanos, también está la violación y las agresiones en contra de personal médico, enfermeras, conductores de ambulancias, una cosa terrible de gente que de verdad no sé qué tenga en la cabeza, es gente que se la está rifando para salvar vidas y son víctimas de agresiones. Yo me pregunto, Javier, ¿en dónde está la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que era para que se hubiera ya pronunciado a propósito de estas múltiples agresiones, que ya son cerca de 200, la señora Rosario Piedra Ibarra, otro de los floreros ¡Qué barbaridad! de la T4. Pero, a ver, de verdad, qué barbaridad. Mira, todo lo que pasaron para nombrarla en la Comisión de Derechos Humanos. O sea, pasaron todo un tipo de problemas porque la señora no calificaba por ningún lado y resultó que la señora es una inepta, no hace absolutamente nada. O sea, nombraron a alguien para que se fuera a su casa, Cobrara y tuviera ese beneficio nada más porque es una hija de una activista muy connotada, doña Rosario Ibarra de Piedra. Uh-huh. Pues bueno, ahora le toca a la hija de premios. La hija es una nulidad, no sabe hacer absolutamente nada, pero ya le dieron ese premio y estamos viviendo las consecuencias. Lo que mencionabas en la nota que nos adelantaba Caro, el que salió a decir lo de el inicio del ciclo escolar fue pues alguien que responde al nombre de Esteban Moctezuma, porque sabemos que el secretario de Educación, ¿quién es? Trabajaba en TV Azteca, ¿no? Sigue siendo empleado de Salinas Pliego, que no me vengan con esas. Bueno, sigue pero siendo empleado. Seguramente le reporta al secretario de Educación, Andrés Manuel López Obrador. Eso sí es un hecho. Y el dato de último momento, ya tenemos el dato de la Secretaría de Salud, suman hoy, 21 de abril, 857 muertos y 9.501 casos de coronavirus confirmados en este primer día de la fase 3. Pues sí, estos es un incremento. ¿Puedes sacar ahorita cuántos adicionales? Ayer fueron 712 muertos, entonces más de... O sea, más de 100 el día de hoy, 140, es un número ajá. importante. El día de ayer fueron 20 y tantos, que eran relativamente pocos. En fin, la pandemia va a crecer, va a haber más casos, va a haber más muertos, va a haber más de todo, y pues finalmente tendrá que pasar, ¿no? Y sí tenemos que seguir las medidas de higiene básica que nos están recomendando, por supuesto, la sana distancia, la cuarentena, todos los que puedan, los que no tengan que salir por algún motivo superlativo, bueno, pues eso, pero pues señores gobernantes de municipios y estados, de alcaldías aquí en la Ciudad de México, sin medidas, Iztapalapa, Iztacalco, sin medidas draconianas, la vida sigue igual ahí. Eso francamente no va a servir y francamente, pues, y fíjate que son los peores gobernantes, los peores gobernadores, los que están en el ranking más bajo, los que toman las medidas más absurdas y más estúpidas que podamos entender. La institución financiera Citibanamex prevé que de no aplicarse apoyos fiscales por la emergencia sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus, la contracción del Producto Interno Bruto de México podría ser de hasta 10.5%. A ver, y con las fiscales también. Si aquí dijimos nosotros, antes que todo mundo, que estábamos calculando entre -8 y -10%. Pues estos dicen 9. Ahí justo en medio de lo que dijimos nosotros. Y ahí les va. Si el cierre de empresas va más allá de la primera semana de mayo, por cada semana es un punto porcentual menos. Entonces, calcúlele si vamos a estar en finales de mayo abriendo, principios de junio, no sabemos, pero agrégale 1, 2, 3, 4 puntos, un punto menos por cada semana. De ese tamaño es el problema. Y ojo, señor secretario de Hacienda y señor secretario de Economía, don Andrés Manuel López Obrador, si los sectores de la economía que están ligados con la economía norteamericana no abren en unísono con la economía americana, pero tengo entendido que ya hay un mensaje de Trump a López Obrador para que abra... Del mismo embajador de Estados Unidos en México. Por ponerte un ejemplo que no es el caso. Ellos están preocupadísimos por el sector aeronáutico, porque acá en México fabricamos... Sí, aquí en México. Querétaro. Fabricamos componentes, algunos componentes vitales, importantísimos, para los aviones de alta tecnología militar norteamericanos. Entonces, si esas fábricas en Querétaro no abren, no pueden fabricar en Estados Unidos. Igual el sector automotriz está súper ligado a Estados Unidos. Hay procesos de producción en el sector automotriz que el producto cruza la frontera 12, 15 veces.
va para allá, le agregan un componente, regresa para acá, le agregan otro, arman una cosa aquí, luego lo mandan para allá, en fin, y finalmente acaba un automóvil. Si no abrimos en unísono con los americanos, va a ser imposible que se recupere la economía mexicana en menos de 2 años, generando desempleo, crisis permanente, pobreza, miseria, hambre. Yo francamente creo que López Obrador ya recibió las instrucciones de Trump y está encaminado a abrir esos sectores que están ligados a la economía americana en el mismo tiempo que abren los gringos, que por cierto, ya hay manifestaciones en Estados Unidos en contra de la cuarentena. Y gente hasta armada. Armados, pero allá no están armados con pistolitas ni con cuchillitos, no, llevan ametralladoras a las manifestaciones. Ahí están las fotos en Minnesota, en Pensilvania, en Texas, en 12 estados de la Unión Americana hubo manifestaciones en contra de la cuarentena con armas de repetición por parte de algunos de los manifestantes. Automáticas. Ahí se ven en Estados Unidos. Si esto lo mantiene en Estados Unidos más de 3 semanas, acuérdate que cada semana se pierden 6 millones de empleos allá. Va a haber levantamientos sociales y va a haber balaceras, acuérdense de mí. Si esto llega en Estados Unidos a finales de mayo, va a haber balaceras masivas. Ya suspendió el presidente Donald Trump las Green Card para quienes aspiraban a trabajar en los Estados Unidos con permiso del gobierno, porque pues son tantos los desempleados norteamericanos que efectivamente van a tener que frenar la entrada de migrantes con opciones de trabajo legal en Estados Unidos, precisamente por el alto número de norteamericanos desempleados. Y por último, el número de muertos en Nueva York de mexicanos, por cierto, la mayoría originarios de Puebla. Puebla York, le dicen. Sí, exacto, ya llega casi a los 200. Y creo que tenemos embajador en Estados Unidos, es una señora de Pedro Bárcena, pero el que toma la palabra en este caso, así como lo hace aquí el presidente López Obrador, secretario de casi todas las secretarías, es Marcelo Ebrard. Que no ha dicho todavía nada. Y volvió a romperse el récord. Ayer, lunes 20 de abril, se convirtió en el día más violento del año con un registro de 114 homicidios. En lo que va de este mes se tienen contabilizados 1.719 asesinatos, es decir, que cada día, en promedio, 85.9 personas son privadas de la vida. Bueno, y quieren una ley de amnistía para liberar a miles de reos que están por sus crímenes en la cárcel. Entonces, si vas sin cubrebocas en la calle, cárcel. Si sales a comprar cualquier cosa a la farmacia y te agarran el camino, cárcel. Y si estás en la cárcel, te sacan. Vas para afuera, exactamente. Oye, sería bueno que liberaran, por ejemplo, a indígenas que están en la cárcel, pues porque no tuvieron manera de pagar el abogado o porque no hablan español y están de verdad injustamente en prisión. Eso sí, les aplaudiríamos que los dejaran en libertad, pero que dejen salir a narcomenudistas, asaltantes, secuestradores, por el simple hecho de que se vayan a infectar violadores, los pobrecitos, también, violadores, de todo tipo de Mira, que animales. se queden allá adentro y que tengan medidas sanitarias y ya solo y que no reciban visitas. Ya solo que no reciban visitas mientras esté el coronavirus, es un castigo es. adicional. Ya solo falta que traigan al Chapo y lo liberen. Pues eso le dijo la mamá, ¿no? Se lo prometió, me parece que sí. A la mamá del Chapo. Ahora en la pues, taquiza. Ya lo veremos, ojalá que no sea para tanto. Vamos a un corte, le recordamos que estamos totalmente en vivo, tenemos más entrevistas telefónicas aquí en un espacio para ti de Radio Capital 830 AM. Hacemos